Bueno, y siempre es un privilegio estar en un evento organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de la que formo parte, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad que está ocurriendo en nuestras comunidades y sobre todo afectando al área metropolitana de Asunción, donde vivimos la gran mayoría de los que estamos aquí. Bueno, voy a comenzar. ¿Qué voy a abordar hoy? El hecho de estar haciendo epidemiología hace varios años, y aquí le veo a Wilma, que fue la que me metió en ese berenjenal, pues ya tengo que hablar del escenario epidemiológico actual, de la caracterización clínica de los casos en Paraguay y aspectos claves a recordar justamente por lo que mencioné, ¿verdad? Que venimos hablando ya de esto desde diciembre del 2013 en realidad, pero recién nos toca hacerle frente desde este año y probablemente tengamos todavía una epidemia prolongada. De hecho, de acuerdo a los últimos datos que manejamos en vigilancia, la situación está en alza. De hecho, en el departamento central y en Asunción siguen aumentando casos, lo mismo que en otras localidades del interior del país, donde hay polos de desarrollo, porque esta enfermedad es una enfermedad básicamente urbana. Bueno, el escenario epidemiológico, entonces, empiezo mostrándoles cómo está esta es una curva que construimos con datos históricos de los últimos 5 años, recordando de que la vigilancia de dengue y de chikungunya en Paraguay se realiza a través de un sistema de vigilancia sindrómica, ¿verdad? Signos y síntomas, que permite captar a los febriles agudos y a partir de ahí hacer diagnósticos específicos de enfermedad. Con esa información logramos construir un canal de tendencias, un corredor de tendencias de lo que ocurre en Paraguay. No podemos hacer canales endémicos porque para hacer canales endémicos hay que excluir los años epidémicos y nosotros tenemos epidemias de dengue que se instalan sobre una situación epidemiológica que cambió en los últimos años. De hecho, creo que ya todos los que estamos en este salón manejamos el concepto de que Paraguay es un país considerado endémico para el dengue, y después voy a aclarar por qué en una clase de chikungunya hablo de dengue, desde el año 2009. Sin embargo, una situación heterogénea, no es homogénea la situación de endemia de dengue a nivel nacional, y tenemos áreas que son de transición en este momento y áreas no endémicas todavía para la enfermedad. Entonces el escenario es bastante complejo en Paraguay para la vigilancia de este tipo de eventos. Entonces aquí lo que vemos es la línea promedio de casos, es la línea del medio, la línea azul para los que no distinguen bien los colores, que muestra cuál es el número promedio de casos que se dan por semanas en el año. Y como ven, generalmente el promedio más elevado es de más de 4.000 casos y habitualmente en este periodo, entre marzo y mayo. La línea roja es el número mayor de casos esperados y sobre todo tiene relación este aspecto de la curva con la gran epidemia de dengue que tuvimos en el año 2013, que ustedes saben que fue la de mayor magnitud y prácticamente fue una epidemia de una base muy ancha y muy prolongada. Duró 7 meses esa epidemia, comenzó en noviembre del 2012 en realidad y terminó en junio del 2013. Y el límite inferior es la línea lila y los casos del 2015, fíjense que los casos de 2015 es la raya verde y estamos por encima del mínimo esperado para esta época, por debajo de situaciones que fueron críticas en los últimos 5 años, y ya sentimos en este momento una mayor presión sobre servicios de salud. De hecho, hoy Viviana comentaba que empezaron a aumentar los casos de niños con dengue en el Hospital Pediátrico Niños de Acostaño, y eso es un elemento a tener en cuenta porque es lo que estaba proyectado, ¿verdad?, que iba a ocurrir. Bien, esta es una tabla que resume la situación de la vigilancia del síndrome febril agudo sin foco aparente, que es la definición por la cual detectamos la sospecha de dengue y de chikungunya en este momento. Como ven, hay más de 15.000 notificaciones de todo el país y prácticamente 9.800 están en el área metropolitana de Asunción. En el resto hay menor afectación, excepto en el área centro-oriental, donde tenemos ya más de prácticamente 5.000 notificaciones. Aquí un punto importante a mencionar es que con estas enfermedades partimos
de reconocer que hay un subregistro muy importante. El subregistro, ¿por qué se da? Porque sabemos que un porcentaje muy elevado de personas con síndrome febril agudo no buscan atención médica. Entonces ya hay un subregistro por ese motivo. A ese subregistro, por falta de consulta, se suma la subnotificación. Entonces este dato es el dato de las notificaciones. Entonces, nosotros usamos un coeficiente de corrección en este momento en vigilancia y multiplicamos por 5 los casos confirmados de dengue o de chikungunya, porque asumimos que un caso representa por lo menos a 5 personas, que es la composición de las familias paraguayas, tanto en el campo como en la ciudad, de acuerdo a los últimos datos censales. Entonces, cuando hablamos hacemos proyecciones y sobre todo tenemos que calcular presupuestos a estos casos confirmados, los multiplicamos por 5. Entonces, si acá tenemos reportados casi 2.000 casos confirmados, son 10.000 casos en la comunidad en realidad, por lo menos. Entonces la situación es mucho más crítica de lo que se reporta generalmente o lo que se interpreta. ¿Por qué? Porque sabemos que esto tiene un subregistro y una subnotificación que es prácticamente natural en este tipo de enfermedades por el comportamiento de las personas, ¿ya? Con chikungunya es aún más crítico, porque chikungunya realmente tiene muy pocos son los casos que tienen criterios de hospitalización. Entonces, menos aún buscan los servicios. Cuando empezábamos esta experiencia en la región de las Américas, de acuerdo a lo que pasaba en los otros países, decíamos, bueno, en todos los países reportaban un incremento muy importante de olas de consulta en las primeras semanas de inicio de transmisión. ¿Por qué? Una enfermedad nueva que produce mucho dolor y mucha impotencia funcional. Entonces la gente buscó rápidamente los servicios y buscaban masivamente los servicios, hasta que entendieron de que no era tan grave como el dengue, que se podía manejar con antiinflamatorios, y dejaron de consultar. Entonces, en la segunda etapa de las epidemias ya el número de consultas fue muy bajo. Aquí en Paraguay nos encontramos, cuando hacemos búsquedas activas, a raíz de los casos que llegan a los servicios, decenas de personas que no buscan atención y que continúan su rutina. Entonces el riesgo de dispersión es realmente muy grande, porque hay un factor común que consideramos constante, que es la presencia de un vector eficiente. Independientemente de los esfuerzos que se hagan para controlar al vector, tenemos vectores en cantidades suficientes para que haya transmisión de estas enfermedades conocidas también como metaxénicas o transmitidas por vectores, ¿verdad? Entonces ese es el elemento que tiene que considerar, o sea que en cualquier momento del año nosotros podemos cruzarnos con estas enfermedades. Bien, esta información que fuimos colectando en los últimos años nos permitió también construir sistemas de alertas. ¿Por qué? Porque dijimos, tenemos mucha experiencia con estas enfermedades, tenemos que poder encontrar algún elemento que nos permita anticiparnos a los hechos. Entonces, con la información histórica construimos canales de riesgo, construimos umbrales de riesgo, y los umbrales de riesgo, ¿qué son? Son promedios y cuartiles que nos permiten identificar cuando en una zona donde hay circulación habitual de dengue, por ejemplo, aumenta el número de casos a un punto tal que puede considerarse una epidemia. ¿Y por qué este estrés para el sistema, verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se instalan las epidemias es cuando tenemos un incremento de la mortalidad, y nosotros trabajamos para las personas y para que las personas no se enfermen y que no se mueran por enfermedades prevenibles. Entonces, por eso es que diseñamos este tipo de sistemas, y como ven hay una clasificación por colores. Todo lo que está en rojo son departamentos en epidemia en este momento. Quiere decir que el número de casos que reportan por semana supera el umbral de alto riesgo de acuerdo a sus datos históricos. Lo que está en marrón oscuro son zonas en alto riesgo de empezar una epidemia de gran magnitud. Y lo que está en naranja, como Boquerón, es un riesgo moderado, pero fíjense los casos. Y esto tiene una correlación directa con su demografía. Son lugares donde la población está dispersa. Y lo que realmente logramos con este tipo de sistemas es que todos notifiquen. Ahora no tenemos ya unidades silenciosas en el país. Este año San Pedro
notificó. Ida habló de San Pedro y San Pedro está notificando. San Pedro siempre fue un departamento silencioso. Cazapá es el paraíso de la no notificación. No es que no tengan una crisis de salud. Este año Cazapá está reportando febriles también. Entonces, definitivamente, en la medida que mejoran los sistemas de vigilancia con la colaboración de nosotros que estamos en los servicios de salud, tenemos una aproximación mejor de lo que realmente ocurre en nuestro país. Bueno, entonces en esta tabla que compara las regiones, vemos los casos acumulados de dengue de la semana 14, estamos en la 16, estos son datos al miércoles 15 de abril, muy recientes, de la semana pasada, ¿verdad? Entonces en esa semana se reportaron 1.620 casos sospechosos de dengue y sabemos que en el área metropolitana de Asunción es dengue o chikungunya, ¿ya? Y fíjense en las notificaciones de las últimas 24 horas en el área metropolitana. De toda el área metropolitana recibimos 204 notificaciones. Prácticamente el 50% de las notificaciones de todo el país en las últimas 24 horas. Esta tabla después se desagrega por cada departamento. El área metropolitana de Asunción ya se trabaja en forma conjunta, no podemos separar lo que pasa en Asunción de lo que pasa en los distritos de Central. Eso es no reconocer cuál es la dinámica poblacional, porque la gente duerme en el Central pero trabaja en Asunción. Asunción es una ciudad que durante el día tiene casi 3 millones de habitantes, ¿ya? Entonces, por eso no podemos separar las dinámicas y se interpreta como una sola zona para poder trabajar mejor en ese lugar. Y otra vez, cada departamento se desglosa por su distrito y cada distrito por sus barrios. Solo tenemos estos datos hasta el nivel de barrio. Bueno, y este es el mapa del área metropolitana. Nos parece un ramillete de flores, pero las estrellitas son casos de chikungunya confirmados y los rombos fucsias son los casos de dengue confirmados. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este mapa? Tenemos circulación simultánea de agentes infecciosos que producen un cuadro similar en las primeras 72 horas por lo menos, ¿verdad? Entonces acá tenemos dengue 1, dengue 2 y dengue 4. Y tenemos chikungunya, o sea, son 4 agentes virales que se pueden transmitir por el Aedes y que están produciendo enfermedad en nuestras poblaciones, ¿ya? Y después podríamos entrar a hablar detalladamente de cada componente, pero bueno, yo creo que tendríamos que llevar estas charlas al Congreso Regional después. Este es un mapa que realmente simplifica toda la situación. Que ustedes, es la primera vez que comparto esto en público porque no se está usando en este momento porque resulta muy engorroso para sacarlo en un parte de prensa, por ejemplo, ¿verdad? Pero fíjense, aquí tenemos los colores del área metropolitana de Asunción, tienen relación con las tasas de incidencia por 100.000 habitantes. Entonces todo lo que está en este azul oscuro tiene más de 200 casos por 100.000 habitantes. Entonces ustedes ven como toda esta zona, o sea, los barrios de Asunción y Luque, Areguá, Fernando, San Lorenzo, prácticamente el área metropolitana tiene tasas de incidencia de febriles agudos que pueden ser chikungunya o dengue en más de 200 por 100.000 habitantes. Los más claros son de 100 a 200, que están más alejados, población más dispersa, la zona del Bajo Chaco, que es parte del área metropolitana, y zonas con menos de 100 casos por 100.000 habitantes, Villeta, Itagua, Pacaraí. Entonces, pero ¿qué nos decía la dinámica poblacional del área metropolitana? Que lo que comenzó en Bocueguazú, que es este círculo aquí grande, amarillo, la pelota de chikungunya, que es más de 100 casos, se iba a ir hacia Asunción, porque la gente trabaja en Asunción. Entonces no era luego esperable que se disperse hacia el sur, sino que pase hacia Asunción, hacia la capital, y eso se dio casi matemáticamente. ¿Qué significan los globos? El tamaño de los globos es el número de casos, tanto de chikungunya, que son los globos amarillos, y de dengue. Entonces podemos ver cómo en un mismo distrito co-circulan los dos agentes prácticamente en la misma zona, y por supuesto los globos mayores son los de chikungunya. ¿Y por qué eso es así? Porque somos todos susceptibles. Sin embargo, para dengue depende del serotipo.
Entonces, ¿por qué? Porque todas las epidemias de dengue que tuvimos en el país afectaron de alguna manera y en mayor o menor medida al área metropolitana de Asunción. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de dengue 1 en Asunción? Todos los que nacieron después de la epidemia del 2000. Recuerden que en la epidemia del 2000 se estimaron 500.000 casos aproximadamente. Una epidemia que comenzó en Horqueta, que se trasladó al cuarto barrio de Luque y que de ahí se convirtió en una epidemia nacional. Entonces, todos los que nacieron después del 2000 todavía son susceptibles a dengue 1, o sea, adolescentes, ¿ya? Y de hecho, cuando hacemos el desagregado de dengue por poblaciones, la mayor cantidad son adolescentes y escolares, ¿verdad? Después, y dengue 4, por ejemplo, está empezando a ganar terreno porque empezó a circular en el 2012, pero circulaba muy activamente dengue 2. Dengue 2 todo el mundo ya tuvo en Paraguay, probablemente. O sea, si alguien tuvo dengue de los que están en este salón entre el 2011 y el 2014, se cruzó con el dengue 2. Dengue 4 se introdujo, no circulaba activamente porque circulaba más rápidamente el dengue 2, y eso tiene una explicación hasta de biología molecular, y ahora sí está prevaleciendo, pero no tiene una capacidad expansiva tan importante como los otros serotipos. Entonces tiene una circulación limitada y vamos encontrando casos de dengue 4 en el departamento, en el área metropolitana. Y lo que estamos vigilando en realidad y que puede desbalancear de vuelta la curva epidémica para dengue es la reintroducción de dengue 3, que después de la gran epidemia 2006-2007, donde reportamos mucha mortalidad asociada, no volvimos a identificar dengue 3 en el territorio, que sí está circulando en el resto de la región. Entonces, se introduce dengue 3 y el riesgo es para escolares y niños pequeños. Entonces, por eso que es importante que nosotros que estamos en una línea de atención pediátrica manejemos esta epidemiología para que sepamos qué es lo que podemos esperar. Bueno.